Bienvenidos a este video donde exploraremos a fondo la tuberculosis, una enfermedad que ha acompañado a la humanidad por siglos y que sigue siendo un desafío importante en la medicina moderna. La tuberculosis, o TB, es una enfermedad granulomatosa causada por el bacilo Mycobacterium tuberculosis. Este microorganismo tiene características únicas, como su crecimiento lento y su resistencia a los ácidos, lo que lo convierte en un patógeno excepcionalmente difícil de erradicar. De hecho, antes de la aparición del SARS-CoV-2, la tuberculosis era la principal causa de muerte por enfermedades infecciosas en todo el mundo. La infección por Mycobacterium tuberculosis ocurre cuando una persona inhala aerosoles contaminados que provienen de un paciente con tuberculosis activa. Estos aerosoles contienen el bacilo, que es capaz de invadir los pulmones y causar una infección primaria que, en algunos casos, puede progresar a enfermedad activa. Este fenómeno convierte a la tuberculosis en una enfermedad altamente transmisible y peligrosa, especialmente en entornos con poca ventilación o alta densidad de población. El agente causal de esta enfermedad, Mycobacterium tuberculosis, pertenece al llamado complejo Mycobacteria, un grupo de especies genéticamente relacionadas que afectan a diferentes mamíferos, incluidos los humanos. Dentro de este grupo, M. tuberculosis y Mycobacterium africanum son los principales responsables de la tuberculosis en humanos. Ambos son considerados patógenos humanos obligados, ya que no tienen un reservorio ambiental conocido. Sin embargo, otros miembros del complejo, como Mycobacterium bovis, infectan principalmente a animales, aunque también pueden transmitirse a los humanos, generalmente a través del consumo de productos lácteos no pasteurizados o por contacto directo con animales infectados. Es importante destacar que Mycobacterium tuberculosis es un bacilo con forma de bastoncillo, no móvil, que no forma esporas y que tiene una longitud aproximada de 2 a 4 micrómetros. Su envoltura celular, conocida como ceroide, es una de sus características más distintivas. Esta envoltura no solo lo hace resistente a la decoloración en la tinción de Kiel-Nielsen, lo que le da su característica de resistencia a los ácidos, sino que también es clave para su capacidad de supervivencia y patogenicidad. Está formada por múltiples capas, incluyendo lípidos únicos como ácidos micólicos, dimicolatos de trealosa y sulfolípidos, que le permiten evadir la respuesta inmune del huésped y resistir la acción de muchos antibióticos. El crecimiento de Mycobacterium tuberculosis es extraordinariamente lento, con un tiempo de duplicación de 18 a 24 horas, lo que significa que los cultivos clínicos pueden tardar semanas en desarrollarse. Esto, junto con su capacidad para replicarse intracelularmente y alterar la inmunidad del huésped, lo convierte en un patógeno difícil de tratar y altamente adaptado para la transmisión y persistencia. La tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas más importantes y prevalentes en el mundo, a pesar de los avances en su control y tratamiento. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1.700 millones de personas, es decir, una cuarta parte de la población mundial, están infectadas de forma latente con Mycobacterium tuberculosis. Esto significa que portan el bacilo sin manifestar síntomas, aunque con el riesgo de desarrollar la enfermedad activa si sus defensas se debilitan. En 2018, se registraron alrededor de 10 millones de nuevos casos de tuberculosis activa y 1,2 millones de muertes atribuibles a esta enfermedad, con una mayor concentración en países de ingresos bajos y medios. Antes de la pandemia por COVID-19, la tuberculosis ocupaba el primer lugar entre las causas de muerte por enfermedades infecciosas en el mundo. En términos de distribución demográfica, el 35% de los casos se presenta en mujeres, mientras que la prevalencia de la enfermedad alcanza su pico en adultos jóvenes. Sin embargo, el impacto del VIH ha sido crucial en la epidemiología de la tuberculosis. Alrededor del 10% de los casos de tuberculosis activa en el mundo ocurren en personas con infección por VIH, y esta enfermedad sigue siendo la principal causa de muerte en individuos seropositivos. El sistema inmunológico comprometido por el VIH favorece la reactivación de infecciones latentes o la progresión más rápida hacia la enfermedad activa. Entre los factores de riesgo para desarrollar tuberculosis activa se encuentran el contacto estrecho con personas infectadas, la coinfección con VIH, otras condiciones de inmunosupresión, la diabetes mellitus y enfermedades pulmonares subyacentes. Además, las personas que residen en albergues, prisiones u otras instituciones colectivas también tienen un riesgo aumentado.
Estos factores son clave tanto para interpretar pruebas diagnósticas como para decidir estrategias de tratamiento en casos de tuberculosis latente. Un desafío adicional es la creciente resistencia a los medicamentos. En 2019, alrededor del 3% de los nuevos casos y el 18% de los casos previamente tratados presentaron tuberculosis farmacoresistente, es decir, resistente a los medicamentos de primera línea como la isoniazida y la rifampicina. Este problema es especialmente prevalente en países como India, China y Rusia. Además, la tuberculosis extremadamente resistente, que incluye resistencia a múltiples fármacos de segunda línea, afecta aproximadamente al 10% de los pacientes con tuberculosis multiresistente, complicando aún más el tratamiento. Es importante recordar que la tuberculosis sigue siendo una enfermedad de notificación obligatoria. Por ejemplo, los casos de tuberculosis meningea deben notificarse de inmediato, dentro de las primeras 24 horas, mientras que la tuberculosis pulmonar requiere reportes semanales y mensuales. Estas medidas son esenciales para el control epidemiológico y la prevención de brotes en las comunidades. Ahora analizaremos su patología. En esencia, el bacilo de la tuberculosis tiene una notable capacidad para evadir y resistir las defensas inmunitarias del organismo. El ciclo de infección comienza cuando los bacilos son inhalados en partículas aerosolizadas provenientes de una persona con tuberculosis pulmonar activa. Estas partículas, de un tamaño entre 1 y 5 micrómetros, logran alcanzar los alvéolos pulmonares. La capacidad de una persona infectada para transmitir la enfermedad depende de factores como la gravedad de su tos y la carga bacteriana presente. Por ejemplo, los pacientes con lesiones cavitarias, que pueden contener entre 10 millones a 1.000 millones de bacilos, son los más contagiosos. En promedio, una persona con tuberculosis activa puede infectar entre 3 y 10 individuos al año, y esta cifra aumenta en entornos donde el contacto es más estrecho, como los hogares. Una característica central de la patogenia del bacilo es su habilidad para sobrevivir y replicarse dentro de las células fagocíticas, como los macrófagos, que en circunstancias normales eliminan los microbios. Cuando los bacilos llegan a los alvéolos, son fagocitados por los macrófagos alveolares. Sin embargo, el bacilo utiliza mecanismos que impiden que estas células destruyan la bacteria. Con el tiempo, otros tipos de células inmunitarias, como neutrófilos y macrófagos derivados de monocitos, se reclutan al sitio de la infección, pero tampoco logran contener su crecimiento. Además, las células dendríticas infectadas transportan los antígenos bacterianos a los ganglios linfáticos, donde se activan las células T específicas. Este proceso lleva semanas, de modo que durante ese tiempo, el bacilo de la tuberculosis puede replicarse sin grandes obstáculos. La respuesta inmunitaria adaptativa se manifiesta a través de la formación de granulomas, estructuras características de la tuberculosis que son esenciales para el control bacteriano. Estos granulomas están compuestos por macrófagos, linfocitos y neutrófilos organizados en una estructura que, con el tiempo, puede calcificarse o presentar necrosis gaseosa, una característica distintiva de la infección. Manifestaciones clínicas de la tuberculosis. 1. Tuberculosis primaria. En la tuberculosis primaria, la infección inicial puede ser asintomática en la mayoría de los casos, especialmente en personas inmunocompetentes. Sin embargo, ciertas situaciones pueden llevar a una presentación clínica más llamativa. Cuenta con una fase asintomática. Tras la inhalación de bacilos de tuberculosis, el sistema inmune inicia una respuesta inflamatoria para contener la infección. En esta etapa, el paciente suele estar libre de síntomas, aunque puede experimentar malestar general leve y fiebre pasajera. Y tenemos la fase sintomática. En pacientes inmunocomprometidos o en niños menores de 5 años, la tuberculosis primaria puede progresar hacia formas más graves como la neumonía tuberculosa primaria, en la cual observamos consolidaciones pulmonares en lóbulos medios o inferiores que se presentan con tos productiva, fiebre alta y disnea progresiva, así como adenopatías ciliares masivas que pueden causar compresión bronquial, lo que resulta en atelectasia o sibilancias. También existe riesgo de diseminación hematógena. En individuos con respuesta inmune ineficaz, los bacilos pueden ingresar al torrente sanguíneo, causando tuberculosis miliar o afectación extrapulmonar temprana, meningitis, osteomielitis tuberculosa. Como puntos importantes a considerar tenemos al complejo de Ghon y complejo de Reinke.
El complejo de Ghon es la lesión pulmonar primaria junto con adenopatías ciliares. Su detección en radiografías es un hallazgo clásico en la tuberculosis primaria, y el complejo de Reinke representa la evolución del complejo de Ghon hacia una calcificación que indica control efectivo de la infección primaria. 2. Infección tuberculosa latente. En esta fase, los bacilos de tuberculosis permanecen viables pero inactivos en los granulomas. Aunque el paciente no tiene síntomas ni es contagioso, la infección tuberculosa latente representa un reservorio importante para la progresión a enfermedad activa. Mecanismo de latencia. Los bacilos quedan encapsulados por macrófagos y células epitelioides en los granulomas, un ambiente hostil con hipoxia y baja disponibilidad de nutrientes. Esta estrategia de supervivencia permite que el bacilo persista durante años o incluso décadas. Evaluación de riesgo. No todas las personas con infección tuberculosa latente desarrollarán tuberculosis activa. Los factores que aumentan significativamente el riesgo incluyen inmunosupresión, VIH-Sida, trasplante de órganos, o uso de corticosteroides e inhibidores del TNF-alfa, condiciones crónicas, diabetes mellitus, insuficiencia renal terminal y desnutrición. Factores sociodemográficos, contacto estrecho con personas infectadas, hacinamiento y procedencia de áreas endémicas. Diagnóstico. PPD. Prueba de la tuberculina. Se mide la induración tras 48 a 72 horas. Una reacción mayor o igual que 10 milímetros, o mayor o igual que 5 milímetros en pacientes inmunosuprimidos, sugiere exposición previa. IGRA, Interferon Gamma Release AC. Es la alternativa más específica, especialmente en personas vacunadas con BCG, ya que evita reacciones cruzadas. Tratamiento preventivo, el uso de isoniazida, por 6 a 9 meses, o rifampicina, por 4 meses, reduce significativamente el riesgo de progresión a enfermedad activa. 3. Tuberculosis pulmonar activa. La forma pulmonar activa es la presentación más común y también la principal fuente de transmisión. Se caracteriza por una respuesta inflamatoria intensa que puede generar daño tisular significativo. Síntomas constitucionales. Fiebre vespertina, usualmente baja. Sudoración nocturna. Pérdida de peso no intencionada, que puede alcanzar un estado de caquexia. Síntomas respiratorios. Tos persistente, inicialmente seca, que evoluciona a productiva con expectoración mucopurulenta o hemoptoica. Dolor torácico pleurítico, especialmente si hay afectación pleural. Disnea en casos avanzados con compromiso extenso del parénquima pulmonar. Cavitaciones y complicaciones. Las cavitaciones son un signo radiológico característico en la tuberculosis pulmonar activa y resultan de la necrosis gaseosa en el tejido pulmonar. Pueden llevar a hemoptisis masiva por erosión de vasos sanguíneos, conocido aneurisma de Rasmussen. Fístulas broncopleurales y neumotórax espontáneo. Superinfecciones por hongos, como aspergiloma en cavidades residuales. Diagnóstico diferencial. Es importante diferenciar la tuberculosis de otras enfermedades crónicas, como cáncer de pulmón, particularmente en pacientes mayores con tabaquismo. Neumonías atípicas. Micosis endémicas, coccidioidomicosis e histoplasmosis. 4. Tuberculosis extrapulmonar. La diseminación hematógena o linfática de tuberculosis puede causar afectación en diversos órganos. Tuberculosis miliar. Es la forma diseminada grave con microgranulomas en múltiples órganos. Requiere un alto índice de sospecha, especialmente en pacientes con fiebre de origen desconocido y pancitopenia. Los hallazgos clínicos son fiebre persistente, hepatomegalia, esplenomegalia y pancitopenia. Los hallazgos radiográficos son patrón de moteado o nódulos miliares diseminados. En sistema nervioso central. Se encuentra la meningitis tuberculosa caracterizada por cefalea subaguda, rigidez de nuca y alteraciones del estado mental. Puede progresar a hidrocefalia y crisis convulsivas. Tuberculomas, lesiones intracraneales que simulan tumores. Respecto al sistema genitourinario hallamos a la cistitis tuberculosa caracterizada por disuria, hematuria y piuria estéril, conocida como orina turbia. Epididimitis y orquitis caracterizada por una masa dolorosa escrotal que puede confundirse con neoplasias. Puede asociarse con infertilidad silenciosa en mujeres.
Después de analizar las principales manifestaciones de la tuberculosis, vamos a detenernos un momento para analizar las pruebas diagnósticas. Veamos en la prueba de tuberculina o prueba de derivado proteico purificado, Purified Protein Derivative, PPD, una herramienta ampliamente utilizada para evaluar la exposición al bacilo de la tuberculosis. Esta prueba consiste en inyectar intradérmicamente 0.1 ml de PPD en la cara anterior del antebrazo. Después de 48 a 72 horas, se mide la induración, no el enrojecimiento, que se forma en el sitio de la inyección. Ahora, es importante entender que un resultado positivo no necesariamente indica enfermedad activa. La prueba evalúa una respuesta inmune mediada por células, lo que significa que la persona ha sido expuesta previamente al bacilo y ha desarrollado una memoria inmunológica. Sin embargo, hay varios puntos clave a considerar. 1. Un resultado negativo no descarta tuberculosis, especialmente en individuos inmunocomprometidos o en aquellos que recientemente fueron expuestos al bacilo, ya que la respuesta inmune puede no estar completamente desarrollada. 2. Falsos positivos pueden ocurrir en personas vacunadas con BCG o expuestas a micobacterias no tuberculosas. 3. La interpretación del tamaño de la induración varía según los factores de riesgo del paciente. Ahora, profundicemos en el cultivo del bacilo de la tuberculosis, considerado el estándar de oro para confirmar la infección activa. Este método implica el aislamiento y crecimiento del bacilo en medios especializados. Aunque es altamente específico y sensible, presenta algunos desafíos prácticos. Primero, los cultivos se realizan a partir de muestras adecuadas según el sitio afectado, como esputo, líquido pleural, LCR, orina, tejido biopsiado o líquido peritoneal. La clave es recolectar una muestra de calidad y manejarla correctamente para evitar contaminantes que puedan interferir con el crecimiento del bacilo. Existen dos tipos principales de medios de cultivo. 1. Medios sólidos, como Lowenstein-Janssen, donde el crecimiento bacteriano forma colonias visibles, típicamente descritas como de aspecto rugoso y color crema. Sin embargo, este método puede tardar entre 4 y 8 semanas en proporcionar resultados. 2. Medios líquidos, como el sistema MHIT, Mycobacterial Growth Indicator Tube, que permite un crecimiento más rápido, con resultados en aproximadamente 1 a 3 semanas. El cultivo no solo confirma la presencia del bacilo, sino que también permite realizar pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Esto es crucial para identificar resistencia a fármacos como isoniazida o rifampicina y ajustar el tratamiento de manera adecuada. Ahora, pasemos a una de las pruebas más antiguas, rápidas y accesibles para el diagnóstico de tuberculosis, la baciloscopía o examen directo de bacilos ácido-alcohol resistentes, BAR. Este método es ampliamente utilizado en entornos con recursos limitados y, aunque tiene ciertas limitaciones, sigue siendo una herramienta clave en la lucha contra la tuberculosis. La baciloscopía se basa en la identificación microscópica del bacilo de la tuberculosis en muestras clínicas, generalmente esputo. Los bacilos se tiñen con métodos específicos, como la tinción de Ciel-Nielsen o la tinción de Quinjon, que resaltan la pared celular rica en lípidos del bacilo, confiriéndole resistencia a la decoloración por ácido y alcohol. El procedimiento típico incluye los siguientes pasos. 1. Recolección de la muestra. Se necesitan al menos 2 a 3 muestras de esputo, preferentemente una en la mañana y otra inducida, si es necesario. Esto aumenta la sensibilidad. 2. Preparación de la muestra. Se extiende el esputo sobre una lámina portaobjetos, se fija con calor y se aplica el reactivo de tinción. 3. Visualización. Bajo el microscopio de luz, los bacilos aparecen como estructuras rojas brillantes sobre un fondo azul claro. Una ventaja importante de la baciloscopía es su rapidez, los resultados pueden estar disponibles el mismo día. Sin embargo, tiene una sensibilidad relativamente baja, del 50 al 60%, que puede disminuir aún más en pacientes con enfermedad extrapulmonar o inmunosupresión, como los infectados por VIH. También se requiere una alta carga bacteriana, de al menos 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro de muestra, para que sea detectada. Los resultados de la baciloscopía suelen clasificarse según la cantidad de bacilos observados en el campo microscópico. El tratamiento de la tuberculosis no solo tiene como meta curar al paciente, sino también prevenir la propagación de esta enfermedad altamente transmisible y evitar la aparición de resistencia a los medicamentos.
Los objetivos del tratamiento antituberculoso son claros y fundamentales para el control de la enfermedad. 1. Curar al paciente, eliminar completamente la infección activa y prevenir la progresión de la enfermedad. 2. Prevenir recaídas, asegurar que no queden bacilos viables en estado latente. 3. Evitar resistencia, usar combinaciones de medicamentos y monitorear la adherencia estricta para minimizar la aparición de cepas resistentes. 4. Reducir la transmisión, acelerar la conversión de baciloscopia positiva a negativa para disminuir el riesgo de contagio. El tratamiento estándar de la tuberculosis sensible a los medicamentos consta de dos fases principales, intensiva y de continuación. Ambas trabajan en conjunto para lograr la erradicación de la enfermedad. Fase intensiva. Tiene una duración de 2 meses. Se utilizan 4 fármacos esenciales: isoniazida, bactericida que interfiere en la síntesis de ácidos micólicos del bacilo. Rifampicina, bactericida clave con efectos sobre bacilos activos y en reposo. Inhibe la transcripción bacteriana al bloquear la síntesis de ARN. Piracinamida, eficaz en ambientes ácidos, como los granulomas. El ácido piracinoico se acumula en el bacilo, alterando el pH intracelular y causando daño en las membranas bacterianas. Etambutol, bacteriostático que inhibe la formación de la pared celular bacteriana. El objetivo de esta fase es reducir rápidamente la carga bacteriana y prevenir resistencia inicial. Aspectos clave. Es esencial que los pacientes completen esta fase sin interrupciones, ya que la interrupción puede favorecer resistencia bacteriana. Efectos adversos comunes a monitorizar. Isoniazida. Neuropatía periférica, la cual se puede prevenir con vitamina B6, 10 a 50 miligramos diarios. Rifampicina. Hepatotoxicidad. Orina, heces y sudor naranja, inhibe anticonceptivos orales. Piracinamida. Hepatotoxicidad, hiperuricemia, artralgias. Etambutol. Neuritis óptica, por lo que hay que evaluar visión al inicio y periódicamente. Seguimiento clínico y estudios. Evaluación mensual para monitorizar síntomas y efectos adversos. Realización de baciloscopia al final de la fase intensiva para evaluar respuesta. 2. Fase de continuación. Tiene una duración de 4 meses. Se utilizan solo 2 medicamentos, isoniazida y rifampicina. El objetivo de esta fase es eliminar bacilos residuales y consolidar la curación del paciente.